Volando a una altitud de crucero de 33.000 pies, este avión se está acercando a una situación muy crítica, pero los dos pilotos al mando no tienen ni idea. Lo que está por suceder sorprenderá no solo a la tripulación, sino también a ti. Mantente atento. En agosto de 2005, un par de agencias de viajes se unieron para planear un vuelo charter entre Panamá y la isla caribeña francesa de Martinica como parte de un paquete vacacional. Para operar el vuelo, encontraron una pequeña aerolínea charter colombiana llamada West Caribbean Airways. Y para que realmente entiendas esta historia, necesitas saber un poco más sobre esta compañía. Comenzó sus operaciones en 1999 y originalmente solo operaba ATR y un par de pequeños turbohélices LED 410 de Chequia. Pero en 2003 comenzaron también operaciones con aviones a reacción, usando dos McDonnell Douglas MD-82 y un MD-81. Uno de esos MD-82 fue adquirido a una empresa con sede en Estados Unidos y había pasado 4 años almacenado en el desierto de California antes de ser restaurado a condiciones de vuelo e importado a Colombia, donde más tarde se vería involucrado en esta historia. Probablemente debido a esto, los estándares de seguridad en la aerolínea se habían ido deteriorando y las autoridades colombianas impusieron multas en 2 ocasiones por diferentes violaciones, incluyendo sobrecargar los aviones, exceder los límites de tiempo de servicio para sus tripulaciones, retener los periodos de descanso y también no proporcionar la capacitación requerida a sus pilotos. Pero West Caribbean Airways tenía tan poco dinero que ni siquiera pudo pagar esa multa de $45.000 impuesta por la Autoridad de Aviación Civil de Colombia. Y según demandas presentadas posteriormente, la Autoridad de Aviación Civil de Colombia respondió a esto no cerrando la aerolínea, como se podría esperar, sino reduciendo el monto de la multa, lo cual parece una decisión bastante extraña. Y las cosas empeoraron aún más en marzo de 2005, cuando uno de los LED 410 de la aerolínea se estrelló en la isla de Providencia, Colombia, matando a 9 personas. Después de ese accidente, la Autoridad de Aviación Civil puso a la aerolínea bajo una observación aún más estricta, pero aún así le permitieron seguir transportando pasajeros. Ahora, como suele suceder cuando una aerolínea está al borde de la bancarrota, los problemas simplemente tienden a acumularse. Así que, poco tiempo después, 2 de los 3 MD-80 de West Caribbean Airways quedaron en tierra de manera indefinida, ya que requerían un mantenimiento mayor que la aerolínea simplemente no podía costear. Pero, por supuesto, los pasajeros de Martinica no tenían idea del estado de la aerolínea cuando llegaron al Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, para su vuelo nocturno del 15 de agosto de 2005. Un total de 152 pasajeros tenían reserva para el vuelo y todos, excepto uno, eran residentes de Martinica. Además de esos pasajeros, también había 8 tripulantes colombianos a bordo, incluidos los 2 pilotos. El capitán tenía 40 años y contaba con 5.942 horas de vuelo en total, de las cuales 1.128 horas eran en el MD-82, que era el avión que iba a pilotar. El primer oficial, por su parte, tenía solo 21 años, que en algunos países es la edad mínima para siquiera convertirse en piloto de aerolínea. Pero para ese momento él ya tenía aproximadamente 1 año de experiencia. Con 1.341 horas totales de vuelo, de las cuales 862 habían sido en el MD-82. Desafortunadamente, ambos pilotos estaban sometidos a bastante estrés de fondo mientras se preparaban para este vuelo, y ese estrés había sido causado casi en su totalidad por factores fuera de su control. Verás, West Caribbean Airways no le había pagado a ninguno de sus pilotos durante un periodo de 6 meses en ese momento, debido a los problemas financieros que estaba atravesando. Y las tripulaciones simplemente seguían volando para ellos por una o varias razones, incluyendo la dificultad de encontrar un nuevo trabajo, la pérdida de antigüedad o el temor de que nunca recuperarían el pago atrasado si dejaban la compañía. Obviamente, no se puede vivir del aire, así que el capitán se había visto obligado a abrir un restaurante y un bar que atendía en su tiempo libre para poder llegar a fin de mes. Y eso obviamente significaba que no había manera de que estuviera descansando lo suficiente, especialmente porque también volaba para una aerolínea que era conocida por violar los límites de tiempo de servicio. Pero dicho esto, también hay que mencionar que, como 2/3 de los MD-80 de la aerolínea estaban en tierra, en realidad no estaba volando tanto, solo 56 horas en los últimos 90 días, lo cual es bastante bajo según los estándares de las aerolíneas. En cualquier caso, según las fuentes, esta situación también estaba causando cierta tensión en su vida familiar, lo que habría incrementado aún más sus niveles de estrés.
Y también vale la pena mencionar que la composición de esta tripulación de vuelo implicaba algunos riesgos potenciales adicionales. El primer oficial era muy joven, relativamente inexperto, y no era realmente una persona muy asertiva, mientras que el capitán tenía el doble de su edad y, según se informa, tenía una autoconfianza mucho mayor. Así que el primer oficial habría necesitado recibir un respaldo explícito, por ejemplo, mediante entrenamiento en gestión de recursos de la tripulación, para poder hacer oír su voz de manera efectiva. Pero como veremos pronto, la cultura en la cabina de mando de West Caribbean Airways no proporcionaba ese tipo de ambiente. Sea como fuere, este vuelo charter, designado como vuelo 708 de West Caribbean, debía salir de la ciudad de Panamá el 15 de agosto a las 22:50 hora local, así que los pilotos llegaron al aeropuerto con suficiente antelación para realizar su preparación previa al vuelo. No tenemos mucha información sobre la planificación que hicieron estos pilotos, pero habrían revisado los documentos de despacho, verificado el registro técnico en busca de defectos mecánicos, de los cuales no había ninguno, y calculado cuánta combustible necesitarían para el viaje. Pero después se descubrió que los despachadores de la compañía no proporcionaron información meteorológica en la documentación de despacho, y la tripulación, por alguna razón, no pidió pronósticos actualizados, a pesar de que había tormentas pronosticadas a lo largo de su ruta. Con el combustible necesario para el vuelo, la tripulación calculó que alcanzarían un peso total de 148.023 libras, lo cual estaba muy cerca de su peso máximo de despegue. Pero pronto resultó que cargar ese combustible en la aeronave no iba a ser en realidad tan fácil como pensaban. Verás, West Caribbean Airways no tenía suficiente efectivo para pagar el combustible, así que, como resultado, tuvieron que esperar para el reabastecimiento hasta que la compañía encontrara alguna forma de pagarlo, lo cual terminó tomando bastante tiempo. Para cuando la aerolínea logró reunir el efectivo, la hora de salida se había retrasado hasta casi la 1 de la mañana del 16 de agosto, es decir, un retraso de más de 2 horas. Y esto también significaba que los pilotos tendrían que volar durante la ventana del mínimo circadiano. La ventana del mínimo circadiano ocurre durante la noche y las primeras horas de la mañana, cuando nuestros cuerpos esperan que estemos dormidos. Durante ese tiempo, la temperatura de nuestro cuerpo baja y mantenerse despierto durante las ventanas del mínimo circadiano puede resultar en una disminución de la alerta y un aumento severo de la fatiga. Esto es algo con lo que todos los pilotos tienen que lidiar cuando vuelan este tipo de vuelos nocturnos, y se puede mitigar asegurándonos de descansar bien y adecuadamente durante el día antes del vuelo. Pero no importa cuánto durmamos, es difícil evitar sentir un poco de somnolencia a esta hora de la noche, lo cual vale la pena recordar. Otra cosa que vale la pena recordar es la frustración que sentirás cada vez que intentes acceder a contenido solo para darte cuenta de que está bloqueado en tu región. Tal vez estés intentando acceder a un artículo de una fuente de noticias extranjera o simplemente a tu contenido de video favorito de tu país, solo para encontrarte con ese frustrante mensaje de acceso denegado. Esto suele pasarle a mi equipo y a mí cuando investigamos videos como este, pero con la ayuda del patrocinador de hoy, NordVPN, ahora podemos movernos virtualmente a cualquier parte del mundo, lo que hace que todo funcione mucho mejor. Además de eso, NordVPN también mantiene tus actividades en línea seguras y protegidas al encriptar tu conexión, y también ofrece muchas otras herramientas de ciberseguridad para ayudarte a que tu experiencia en línea sea lo más segura y placentera posible. Y por cierto, déjame contarte sobre un pequeño truco de viaje que he encontrado usando NordVPN. Si borras tu caché y luego cambias tu ubicación cuando intentas reservar vuelos, hoteles y autos de alquiler, pronto notarás que las mismas opciones pueden variar mucho de precio dependiendo de desde dónde estés reservando. Y esto en realidad puede ahorrarte bastante dinero si lo intentas. Así que para tener acceso a todo esto, lo único que tienes que hacer es usar mi enlace de aquí abajo, que es nordvpn.com/pilot. Si haces eso, obtendrás 4 meses completamente gratis cuando te registres en el plan de 2 años, y es completamente libre de riesgos, ya que Nord siempre te da una garantía de devolución de dinero de 30 días. Gracias, Nord. Ahora, continuemos. Una vez que todo el mundo estuvo a bordo y se completaron las revisiones finales, la aeronave fue retirada de la puerta, y a las 12:58 de la madrugada, el capitán adelantó las palancas de potencia para el despegue, y la aeronave comenzó a acelerar por la pista. El despegue y el ascenso inicial fueron completamente normales, todos los sistemas de la aeronave funcionaban como debían, y el clima seguía siendo bastante agradable, así que después de volar manualmente durante los primeros minutos, el capitán activó el piloto automático cuando ascendieron a unos 9.000 pies.
En este punto, se les autorizó un ascenso sin restricciones hasta su altitud de crucero solicitada, o nivel de vuelo 310, que es aproximadamente 31.000 pies. Ahora quiero tomarme un momento aquí para explicar un poco sobre por qué la tripulación eligió esta altitud de crucero en particular, o en realidad cómo nosotros los pilotos normalmente elegimos nuestras altitudes de crucero. Siempre que estemos realizando un vuelo de duración normal, siempre tratamos de volar lo más cerca posible de la altitud máxima práctica, porque mientras más alto vamos, menos resistencia del aire encontramos, lo que significa que podemos llegar más lejos y más rápido con la misma cantidad de combustible. Pero un aire menos denso también significa que la potencia máxima que nuestros motores pueden generar disminuye. Así que ese hecho, junto con la disminución de la velocidad del sonido a mayor altitud y la presión diferencial máxima que la estructura de la aeronave puede soportar, determina el techo de servicio de la aeronave. Ahora el MD-82 puede alcanzar teóricamente hasta 37.000 pies, pero solo si no va muy cargado. A medida que aumenta el peso del avión, la altitud máxima disminuye, ya que los motores simplemente no tendrán suficiente empuje para mantener tanto la velocidad como la altitud. Y otro aspecto técnico que pronto jugará un papel realmente importante en esta historia es el sistema antihielo. El MD-80 tiene un sistema antihielo en la estructura que calienta parte de las alas, así como un sistema antihielo en los motores que calienta las entradas de los motores, y ambos sistemas se utilizan para evitar que la acumulación de hielo interfiera con funciones aerodinámicas o sensibles al empuje de la aeronave. Estos sistemas utilizan aire caliente extraído de los núcleos del motor para cumplir sus funciones, lo que significa que cuando se activan, parte de la energía del motor se desvía de crear empuje. Es algo parecido a cómo una dinamo vieja de bicicleta le quita energía a la rueda, pero por supuesto es mucho más complicado. En cualquier caso, el punto principal aquí es que cuando se utiliza el sistema antihielo, la aeronave tiene menos empuje disponible. Así que, como mencioné antes, con el peso de despegue calculado de esta aeronave de 148.000 libras, la altitud máxima después de considerar el combustible consumido durante el ascenso habría sido de solo 34.000 pies. Pero eso era si no estaban usando ningún sistema antihielo. Con el sistema antihielo del motor activado, la altitud máxima sería de 32.000 pies, y de solo 31.000 pies si tanto el antihielo de la turbina como el de la estructura estuvieran activados. Así que, con el avión lleno de pasajeros y el sistema antihielo activado, los pilotos del MD-80 generalmente saben que tendrán que volar entre 29.000 y 31.000 pies, al menos durante la primera parte del vuelo, hasta que consuman suficiente combustible para poder ascender más. Y restricciones similares, aunque diferentes, aplican básicamente para todas las aeronaves. Así que, en este caso, los pilotos presumiblemente seleccionaron una altitud de crucero de nivel de vuelo 310 antes del despegue, porque era la altitud máxima que podían elegir si necesitaban el sistema antihielo en los motores o las alas por alguna razón. Y los pilotos probablemente se dieron cuenta pronto de que probablemente necesitarían el sistema antihielo debido a las tormentas eléctricas que podían ver claramente más adelante en la ruta mientras ascendían. Pero esto aún no era un problema. Ahora, antes de llegar a lo que sucedió aquí, también quiero hablar un poco sobre cómo funcionan el piloto automático y el acelerador automático en el MD-80 y cómo esta tripulación los utilizó durante el ascenso desde Panamá. Básicamente, cada tipo de jet tiene un conjunto muy similar de modos de piloto automático y acelerador automático, aunque los diferentes fabricantes les ponen distintos nombres. El piloto automático y el acelerador automático tienen una relación mutuamente dependiente que puede tomar una de dos formas principales, a las que llamamos velocidad por cabeceo o velocidad por empuje. Velocidad por cabeceo significa que el piloto automático controla la velocidad modificando el ángulo de cabeceo de la aeronave, en otras palabras, levantando el morro para reducir la velocidad o bajándolo para acelerarla. Cuando el piloto automático está en modo de velocidad por cabeceo, el acelerador automático mantiene un nivel constante de empuje, que es determinado por el régimen de empuje, ya sea configurado automáticamente o seleccionado por la tripulación en el panel de ajuste de empuje, como crucero, ascenso o aproximación frustrada, por ejemplo. Pero velocidad por empuje significa lo contrario. El acelerador automático modifica constantemente el empuje de los motores para controlar la velocidad aérea, mientras que el piloto automático realiza cabeceos hacia arriba y hacia abajo para mantener una actitud o velocidad vertical seleccionada por la tripulación. Ahora, el informe final no dice qué modos se usaron durante el ascenso inicial hasta el nivel de vuelo 310, pero lo estándar habría sido usar una configuración de velocidad por cabeceo, con el régimen de empuje simplemente ajustado a ascenso.
Eso es porque esto resulta en la tasa de ascenso más óptima para la velocidad aérea seleccionada y también protege a la aeronave de entrar en una situación de baja velocidad, ya que esos modos de ascenso simplemente dejarían de ascender antes de permitir que eso ocurra. Y también, aunque digo velocidad aérea, en este caso, una vez que habían ascendido por encima de 27.000 pies, habrían estado controlando la velocidad usando algo conocido como número Mach, en lugar de una velocidad indicada fija. El número Mach es la velocidad relativa a la velocidad del sonido a una altitud determinada, y como la temperatura generalmente disminuye al ascender, la velocidad del sonido también disminuye. Cuando la velocidad del sonido es alta, como cerca del suelo, un avión comercial alcanzará su velocidad estructural máxima antes de acercarse a la barrera del sonido, así que generalmente no tenemos que preocuparnos por los números Mach a esas altitudes. Pero a grandes altitudes, donde la velocidad del sonido es mucho más baja, un avión comercial podría empezar a experimentar efectos transónicos e incluso posiblemente supersónicos. A menos que estés en el Concorde, esto puede ser bastante peligroso y definitivamente menos eficiente, así que para evitarlo, usamos los números Mach durante el ascenso y crucero a gran altitud. Por cierto, el MD-80 vuela más cómodo a una velocidad de crucero de aproximadamente Mach .76, o sea, 76% de la velocidad del sonido, que es un poco más lento que la mayoría de los otros aviones de pasajeros. Y en el caso de este vuelo, los pilotos habían seleccionado una velocidad de crucero de Mach .75, así que entre el nivel de vuelo 270 y 310, el piloto automático habría empezado a ajustar el cabeceo del avión para mantener ese número Mach en lugar de una velocidad aérea fija. Así pues, teniendo todo eso en cuenta, veamos qué estaba ocurriendo en la cabina mientras continuaba este ascenso. El ascenso inicial funcionó perfectamente, así que el vuelo 708 finalmente alcanzó el nivel de vuelo 310 a las 01:26. Cuando eso sucedió, el piloto automático simplemente niveló la aeronave y cambió al modo de mantenimiento de altitud para continuar el crucero. En ese momento, los pilotos también debieron notar que se estaban acercando a una zona de tormentas eléctricas, porque decidieron encender el sistema antihielo de los motores. Durante los siguientes minutos, la tripulación pidió al controlador aéreo del Centro de Control de Área en Barranquilla permiso para virar y evitar esas formaciones de tormentas, y se les autorizó a hacerlo, realizando una leve desviación hacia la izquierda. Pero luego, a las 01:39, los pilotos de repente también solicitaron autorización para ascender al nivel de vuelo 330, lo cual era algo bastante extraño en ese momento del vuelo. Verás, todavía no habían consumido suficiente combustible para alcanzar y mantener el nivel de vuelo 330 con el sistema antihielo de motor activado, así que el hecho de que la tripulación aún solicitara este ascenso podría ser una indicación de cierta falta de comprensión respecto a las limitaciones de rendimiento de su avión. Eso sí, con más de 1000 horas en el MD-80, el capitán no era nuevo en este tipo de avión, e incluso si lo fuera, debería haber sabido que habían despegado con un peso cercano al máximo y, por lo tanto, debería haber sido muy cuidadoso al ascender a esa altitud sin antes consultar los datos de rendimiento de su aeronave. No sabemos exactamente por qué la tripulación tomó esta decisión, pero parece probable que se hayan encontrado con algo de turbulencias u otros efectos de las tormentas eléctricas a su alrededor y simplemente decidieron intentar volar por encima del mal tiempo sin pensar demasiado en si eso era posible o no. Todavía estaban muy por debajo de la altitud máxima certificada de la aeronave, así que tal vez simplemente subestimaron el problema del peso. En cualquier caso, los controladores aéreos no saben cuál es la altitud máxima de cada aeronave, así que cuando la tripulación solicitó su nuevo nivel, el controlador simplemente les autorizó a ascender y mantener el nivel de vuelo 330. Ahora, para poder mantener una tasa de ascenso sostenible, la tripulación seleccionó nuevamente empuje de ascenso en el panel de selección de empuje y luego cambió a un modo del piloto automático de velocidad con cabeceo con Mach .75 seleccionado. Esto nuevamente aseguraría que la velocidad se mantuviera en Mach .75 sin importar qué, mientras el piloto automático ajustaba el cabeceo para lograr la tasa de ascenso posible con el empuje de ascenso disponible, y al principio esto parecía funcionar bastante bien. Pero después de poco más de un minuto, el ángulo de cabeceo necesario para mantener Mach .75 se volvió tan bajo que casi dejaron de ascender. Lo cual, como sabes, era de esperarse dado que ahora estaban cerca de la altitud máxima limitada por empuje. De todos modos, después de volar nivelados durante unos 20 segundos a 31.450 pies, la aeronave comenzó a ascender lentamente de nuevo, pero cuando alcanzó los 32.300 pies, volvió a nivelarse. En ese momento, el piloto forzó a la aeronave a seguir ascendiendo usando un modo llamado velocidad vertical y seleccionó 500 pies por minuto para hacerlo.
Pero como la velocidad vertical es un modo de velocidad con empuje y el empuje máximo de ascenso ya estaba configurado, esto significaba que la velocidad ahora empezaba a disminuir lentamente. El autoacelerador pronto detectó que la velocidad estaba por debajo del número Mach seleccionado, incluso con el motor en el límite de empuje, y eso provocó que la indicación del modo del autoacelerador cambiara a altitud Mach, una indicación que aparece solo en esta situación específica. Pero los pilotos o no vieron esto o lo ignoraron por completo y por lo tanto permitieron que el avión siguiera intercambiando velocidad por altitud, lenta pero inexorablemente. Después de unos 30 segundos, el capitán se dio cuenta de que su velocidad estaba disminuyendo, así que le indicó al primer oficial que apagara el antihielo del motor. Como resultado, la aeronave pudo alcanzar el nivel de vuelo 330, pero para ese momento su velocidad había caído por debajo de Mach 7. Después de nivelarse, como el antihielo ya estaba apagado, la aeronave también logró acelerar un poco, pero la recuperación de velocidad fue muy lenta, incluso en vuelo nivelado con los motores aún en potencia de ascenso. Mientras ocurría esta lenta aceleración, el capitán comentó que no podía lograr que alcanzara la velocidad. Pero los pilotos no discutieron por qué sucedía esto y no parecían estar demasiado preocupados al respecto. Una revisión exhaustiva de sus manuales de rendimiento les habría mostrado que su aeronave estaba volando justo al límite de su envolvente de rendimiento. Pero, por otro lado, puedo entender por qué estos dos probablemente cansados pilotos no dedicaron mucha más energía a esto, especialmente porque la aeronave estaba acelerando de nuevo. El primer oficial aprovechó la oportunidad para ir al baño, y mientras estaba fuera, la aeronave siguió operando con empuje máximo de ascenso durante otros 4 minutos antes de que finalmente acelerara de nuevo a Mach 0.75. Pero una vez que llegó a ese punto, se tomaron dos acciones que más tarde tendrían graves consecuencias. Y ambas acciones se podrían haber evitado si los pilotos hubieran entendido cuán estaba en realidad su aeronave de su límite de rendimiento. Entonces, ¿qué pasó después? Bueno, primero cambiaron el ajuste de potencia en el panel de selección de empuje de ascenso a crucero, lo cual es un procedimiento estándar durante el crucero, ya que normalmente no necesitamos operar las turbinas a potencia de ascenso cuando no estamos ascendiendo. Pero esto también significaba que las turbinas tendrían un límite de empuje más bajo disponible. En segundo lugar, volvieron a encender tanto el antihielo de las turbinas como el antihielo de la estructura, presumiblemente debido a nubes o precipitación cerca, aunque es bastante raro tener formación de hielo en la estructura a una altitud tan alta como 33.000 pies. Y como dije, cambiar a potencia de crucero era un paso rutinario que cualquier piloto habría hecho normalmente después de estabilizar la aeronave en un nuevo nivel de vuelo. Pero en estas circunstancias, la combinación de este cambio con la igualmente rutinaria activación del antihielo iniciaría una cadena de eventos con consecuencias realmente graves. Verás, los procedimientos operativos estándar asumen que la aeronave está siendo operada dentro del sobre de vuelo aprobado. Pero con el antihielo activado, estaban casi 2.000 pies por encima de la altitud máxima para ese peso. Así que, como ya habrás adivinado, la aeronave comenzó a desacelerar lentamente de nuevo. Pero para entender lo que estaba a punto de suceder, necesitamos hablar de algo llamado la curva de potencia. Para simplificarlo mucho, para acelerar una aeronave, el empuje debe ser mayor que la resistencia, y si el empuje es menor que la resistencia, entonces el avión comenzará a perder velocidad. Hay varias cosas que podemos hacer para aumentar la resistencia, incluyendo extender los flaps o el tren de aterrizaje, pero lo más importante para esta historia es que la resistencia también aumenta a mayores ángulos de ataque. El ángulo de ataque es el ángulo entre la línea media de la cuerda del ala y el flujo de aire que viene de frente, y ángulos de ataque más altos causan más resistencia porque la diferencia de presión entre la parte inferior y superior del ala se vuelve mayor, generando más sustentación. Y con eso se genera más resistencia inducida en forma de vórtices en las puntas de las alas. A un peso y altitud constantes de la aeronave, la sustentación está influenciada por dos factores principales, la velocidad y el ángulo de ataque. Así que si uno de estos valores disminuye, el otro tendrá que aumentar para compensar, pues de lo contrario el avión comenzará a descender. Pero ¿qué sucede cuando esos dos factores que acabo de describir empiezan a trabajar en conjunto? En otras palabras, ¿qué sucede si el ángulo de ataque necesario para generar suficiente sustentación es tan alto que provoca tanta resistencia que excede el empuje disponible? Sí,
entonces el avión comenzará a desacelerar, lo que hará que la sustentación disminuya. Así que la única manera de evitar que el avión descienda sería aumentar aún más el ángulo de ataque, lo que provocará aún más resistencia, lo que hará que la velocidad disminuya aún más, lo que requerirá un ángulo de ataque aún mayor. ¿Ves el problema? Cuando sucede esto, decimos que la aeronave está quedando atrás de la curva de resistencia, y como puedes ver, paradójicamente, al mantener la altitud bajo estas circunstancias, en realidad necesitamos más empuje para volar más lento. Lo cual suena totalmente loco, pero es absolutamente cierto. Sigan estudiando, chicos. De todos modos, esto es cierto hasta una velocidad óptima, donde la resistencia inducida y la resistencia de forma son lo más bajas posible. Por encima de esa velocidad óptima, la relación se vuelve más convencional, lo que significa que más velocidad requiere más empuje. Ahora, conocer estas velocidades óptimas es súper importante para nosotros los pilotos, porque también nos dan cosas como la velocidad para el mejor planeo, el mejor ascenso, etc. Ahora podrías volver al lado correcto de la curva de resistencia aumentando el empuje. Pero a mayores altitudes y por debajo de cierta velocidad, la cantidad de empuje requerida para detener la desaceleración es mayor que el empuje disponible. Y cuando te encuentras en esa situación, entonces estás en serios problemas. En esa situación, la única forma de escapar es descendiendo a una altitud más baja, lo que hará que la velocidad aumente al convertir la energía potencial de altitud en energía cinética, es decir, en velocidad. Pero si eso no sucede, entonces la velocidad seguirá disminuyendo, lo que hará que el ángulo de ataque siga aumentando, provocando una mayor pérdida de velocidad, y así sucesivamente. Hasta que el ángulo de ataque alcanza un punto crítico donde el flujo de aire comienza a separarse de la superficie superior del ala y la aeronave entra en pérdida. Así que, teniendo todo esto en mente, regresemos a la cabina de mando del vuelo 708 de West Caribbean Airways y veamos qué sucedió. El avión se encontraba ahora a 33.000 pies, lo cual, como mencioné antes, con el peso actual y el sistema antihielo encendido, estaba por encima de su techo de servicio. El modo de cabeceo del piloto automático estaba configurado en mantenimiento de altitud, y para mantener esta altitud necesitaban una velocidad relativamente alta y un ángulo de ataque normal. Pero cuando los pilotos ajustaron el régimen de empuje a crucero y encendieron el sistema antihielo, el empuje real cayó por debajo del necesario para mantener Mach 0.75, lo que permitió que la velocidad comenzara a disminuir, llevándolos cada vez más atrás en la curva de potencia. Exactamente como acabo de explicar. Así que, comenzando a las 01:49, el vuelo 708 empezó a perder velocidad de manera continua, lentamente al principio, pero luego cada vez más rápido con cada minuto que pasaba. Los pilotos necesitaban tomar medidas inmediatas para corregir la situación, ya sea aumentando el empuje o descendiendo a una altitud más baja, preferiblemente lo segundo, pero nada de esto ocurrió, lo que nos lleva a la fase final de esta historia. Aparentemente sin darse cuenta de la situación que se estaba desarrollando, los pilotos continuaron relajados. El servicio de comida se estaba llevando a cabo en la parte trasera, así que los pilotos recibieron su comida, incluyendo un pastelito, lo cual hizo muy feliz al capitán. Más o menos al mismo tiempo, también cambiaron de frecuencia de Control Barranquilla en Colombia a Control Maiquetía en Venezuela, ya que estaban a punto de cruzar la frontera. Y el nuevo controlador proporcionó una ruta actualizada que los pilotos ingresaron. Y en algún momento, finalmente apagaron el antihielo. Pero cuando eso sucedió, la aeronave ya había caído tanto en la curva de arrastre que el pequeño empuje extra que esto proporcionó simplemente no fue suficiente. La desaceleración simplemente continuó. Y para empeorar aún más las cosas, a las 01:52, el capitán preguntó si tenían hielo, y aunque el primer oficial respondió que no, aún así volvieron a encender el antihielo de los motores y de la estructura. Ahora, esta parte no fue descrita en el informe, pero mi suposición es que probablemente fue porque el capitán empezó a notar que la velocidad estaba disminuyendo, y probablemente malinterpretó esta desaceleración como consecuencia del hielo, en lugar del principio aerodinámico que expliqué antes. Esto se corrobora aún más por el hecho de que en este punto también cambiaron de nuevo a empuje de ascenso. Pero, otra vez, la única manera de volver a estar por delante de la curva de potencia habría sido usar tanto la potencia de ascenso como el antihielo de motor y el antihielo de ala apagados. Tenían que hacer ambas cosas, no solo una, así que la desaceleración simplemente continuó. Para la 01:55 ya se habían desacelerado a Mach 0.65 y el ángulo de ataque en ese momento era de 5.8 grados, lo cual estaba muy por encima de lo normal.
En este punto, era muy probable que ya hubieran pasado el punto de no retorno, lo que significa que no habrían podido acelerar, incluso si ponían las turbinas a máxima potencia, así que la única salida ahora era descender. El capitán evidentemente estaba mirando hacia afuera porque comentó: «Qué mal clima, hermano». Pero ninguno de los pilotos parecía estar revisando los instrumentos muy de cerca. Cuando estamos en vuelo de crucero con el piloto automático activado y estamos cansados en medio de la noche, puede ser tentador retirar la atención de lo que está haciendo la aeronave. Pero el MD-80 realmente no perdona ese tipo de complacencia. Verás, el piloto automático del MD-80 no es tan sofisticado y puede seguir volando sin problema mientras está por detrás de la curva de potencia, simplemente levantando la nariz lentamente hasta que el avión finalmente entra en pérdida. En muchas aeronaves, la activación del vibrador de la columna de control desconectaría el piloto automático, pero no en el MD-80. En cambio, su piloto automático permanecería conectado durante una pérdida y continuaría aplicando mandos de morro arriba hasta que el piloto lo desconecte manualmente. Y esto ya se había identificado como un posible problema de seguridad después de algunos incidentes previos de pérdida que involucraron al MD-80. Después de uno de esos incidentes en 2002, Boeing, que había adquirido el certificado de tipo del MD-80 cuando compró McDonnell Douglas, envió un boletín para advertir a todos los operadores del MD-80 sobre este problema, y eso incluía a West Caribbean Airways. Pero no hay evidencia de que la tripulación del vuelo 708 hubiera leído ese boletín, así que puede que no fueran completamente conscientes de la importancia de monitorear el desempeño del piloto automático cuando estaba activado en el modo de mantenimiento de altitud. Aunque me parece un poco improbable. Pero no fue hasta las 01:57, después de desacelerar durante 8 minutos completos, cuando uno de los pilotos debió haberse dado cuenta de que algo realmente estaba mal. Porque en ese momento, alguien aumentó manualmente un poco el empuje, pero ya era demasiado tarde. Su velocidad seguía disminuyendo, y unos segundos después, el primer oficial finalmente solicitó autorización para descender al nivel de vuelo 310. Para ese momento, su velocidad había bajado a Mach 0.62 y el ángulo de ataque estaba en 7.2 grados. No fatal todavía, pero sí muy alto para esta fase del vuelo. Además de eso, el estabilizador horizontal también había estado ajustando el trim continuamente hacia atrás para mantener la altitud con la velocidad decreciente, así que ahora se estaba acercando a la posición máxima de nariz arriba. El capitán debió haberse dado cuenta en ese momento de que necesitaba aumentar la velocidad rápidamente, así que para iniciar el descenso de manera rápida, desconectó repentinamente el piloto automático y tomó el control manual. Y por un momento parecía que estaba a punto de corregir la situación. Pero no lo hizo. Desconectar el piloto automático no es algo que haríamos normalmente para un cambio de nivel durante el crucero, así que parece extraño que él hiciera esto. Aunque dado que no había activado el piloto automático en modo de ascenso hasta que pasaron los 9000 pies, puede que simplemente prefiriera volar manualmente, especialmente cuando el avión no estaba funcionando normalmente o como él lo esperaba. De todos modos, ahora que el piloto automático ya no intentaba mantener el nivel de vuelo 330, el avión comenzó a descender, pero el ángulo de ataque seguía siendo muy alto y la velocidad era muy baja. Así que los pilotos necesitaban reducir el ángulo de ataque significativamente si querían acelerar. Pero el capitán no ajustó el trim hacia abajo. En cambio, solo le pidió al primer oficial selecciona nivel de vuelo 310, con la intención de nivelar a esa altitud, sin entender aún la gravedad de la situación. Durante unos 30 segundos, el capitán permitió que la aeronave descendiera lentamente, perdiendo velocidad hasta alcanzar los 31.700 pies, momento en el que empezó a levantar el morro para prepararse para nivelarla. Pero esa maniobra fue la gota que derramó el vaso. A las 01:57 con 44 segundos, cuando el capitán comenzó a salir del descenso de 2.500 pies por minuto, el vibrador de la palanca de mando se activó, advirtiendo a la tripulación de una inminente pérdida. Y casi simultáneamente, una advertencia oral también comenzó a sonar diciendo pérdida, pérdida, por los altavoces de la cabina, indicando que la pérdida ya había comenzado. En este caso, el periodo de advertencia fue muy corto, porque el avión también estaba siendo afectado por una corriente ascendente asociada con una tormenta eléctrica cercana. Y esa corriente ascendente aumentó momentáneamente el ángulo de ataque aún más, haciendo que la advertencia llegara antes de lo que normalmente lo haría. Ahora comenzó una fuerte sacudida que estremecía el avión, ya que el flujo de aire se separó de las alas como parte de la pérdida. Y cuando comenzó la pérdida, una región de aire turbulento proveniente de la estela de las alas en pérdida, pronto golpeó las dos turbinas traseras del MD-82, interrumpiendo el flujo de aire y provocando una disminución repentina en el empuje.
A pesar de este caos repentino, las fuertes vibraciones y las alarmas sonando, el primer oficial reconoció de inmediato lo que estaba sucediendo y gritó: «¡Es una pérdida, Capi! ¡Es una pérdida!». Si en ese momento cualquiera de los pilotos hubiera bajado el morro agresivamente y comenzado la maniobra de recuperación de pérdida, habría sido fácil recuperarse de esta pérdida. Pero el capitán simplemente no reaccionó a los desesperados avisos del primer oficial. En cambio, solo le indicó al primer oficial que le dijera al controlador aéreo que necesitaban continuar su descenso. Y aunque el primer oficial sabía que estaban en una pérdida y vio que el capitán no estaba aplicando las acciones correctas, simplemente siguió la orden y pidió al controlador aéreo autorización para descender al nivel de vuelo 290. El controlador aéreo no escuchó esa transmisión y le pidió a la tripulación que la repitiera, pero para ese momento ya era claro que iban a pasar por debajo del nivel de vuelo 290 también. Así que el primer oficial pidió el nivel de vuelo 240 en su lugar. Esto encendió todo tipo de alarmas para el controlador aéreo, quien preguntó si tenían algún problema a bordo, y en respuesta el capitán le dijo al primer oficial: «Dile que tenemos apagado de ambos motores». Y esta declaración nos da una pequeña idea de lo que posiblemente estaba pasando por la cabeza del capitán, ya que sus acciones podrían ser bastante difíciles de entender. Cuando la pérdida comenzó, el empuje de ambas turbinas también disminuyó debido al flujo de aire interrumpido. Y parece que el capitán se dio cuenta de esta indicación, y cuando vio la pérdida de empuje, pudo haber pensado que estaba enfrentando problemas con las turbinas. En ese momento su atención comenzó a centrarse únicamente en las indicaciones de las turbinas, dejando de lado toda la demás información. Los sistemas de advertencia de pérdida del MD-80 son bastante completos. Tiene un vibrador de la columna de control, una alarma oral de pérdida, así como luces de advertencia intermitentes. Pero es posible que, para cuando se activaron estas advertencias, el cerebro del capitán ya estuviera saturado de estrés y simplemente ignorara esas alarmas, así como los avisos del primer oficial. Me gusta pensar en nuestra capacidad humana para manejar el estrés como una jarra de agua, donde seguimos funcionando normalmente incluso cuando los factores de estrés empiezan a llenar la jarra poco a poco. Pero solo hasta que el agua llega al tope y luego empieza a derramarse por todas partes. Sabemos que el capitán estaba bajo mucho estrés de fondo, incluso antes de que este vuelo despegara, debido al estado crítico de la aerolínea, 6 meses sin salario, problemas en casa y así sucesivamente. Y luego, durante este vuelo, el avión no aceleraba, estaban rodeados de mal clima, estaba cansado y de repente parecía que ambos motores estaban fallando. Y esto, sumado a su jarra de estrés ya casi llena, pudo haber sido suficiente para llevarlo al límite. Afectado por la visión de túnel, probablemente empezó a ignorar señales obvias de que estaban en una pérdida, incluyendo todas las advertencias de la aeronave y las indicaciones del primer oficial. Y al haber asumido que sus turbinas habían perdido potencia, el hecho de que estuvieran descendiendo no le habría sorprendido, porque por supuesto, el avión descendería si las turbinas no están produciendo suficiente potencia. Pero al mismo tiempo, el capitán continuó tirando de la columna de control, desviando los timones de profundidad casi completamente hacia arriba, lo cual era totalmente inapropiado, sin importar si estaban en una pérdida o si tenían una falla de ambos motores. Es realmente difícil entender por qué haría esto, pero mi mejor suposición es que fue una reacción de pánico inconsciente bajo un estrés extremo, y puede que ni siquiera fuera completamente consciente de que lo estaba haciendo. Ahora, algunos de ustedes podrían preguntar, si estaba tan estresado, ¿cómo es que tuvo la capacidad de decirle al primer oficial que pidiera altitudes más bajas mientras caían? Y la respuesta a eso probablemente es tan extraña como real. Verás, cuando los humanos están sometidos a un estrés extremo, reaccionan de maneras muy diferentes. Algunos se paralizan por completo, otros continúan trabajando con capacidad reducida, y algunos regresan a un estado en el que ciertas acciones se realizan aparentemente de manera normal, pero la persona está funcionando prácticamente en una especie de piloto automático, donde la toma de decisiones activa se ha detenido efectivamente. Esto a veces se conoce como incapacitación sutil, y nunca sabremos con certeza si eso fue lo que ocurrió aquí. Pero sí sabemos que las acciones del capitán se alejaron de la regla de oro de pilotar, navegar, comunicar y dejaron de tener cualquier tipo de sentido. Además de eso, tenemos al joven y poco asertivo primer oficial, quien permitió convertirse en una extensión de la visión de túnel del capitán, en lugar de actuar ante una emergencia que él había identificado correctamente. Por eso, la capacitación en gestión de recursos de la tripulación y el énfasis en la asertividad, especialmente de parte de los primeros oficiales, es tan importante.
Para cuando la tripulación reportó una supuesta falla de ambos motores, el avión ya estaba en pérdida plenamente desarrollada, con una tasa de descenso que superaba los 7.000 pies por minuto. El controlador aéreo les autorizó descender a discreción del piloto, momento en el que el capitán le pidió al primer oficial que solicitara la altitud mínima en ruta. Claramente, estaba preocupado por volar demasiado bajo y chocar contra el terreno, lo cual por supuesto era importante, pero el hecho de que esto pareciera ser su máxima prioridad en lugar de bajar el morro y hacer que su avión volviera a volar, solo demuestra lo poco que estaba entendiendo de la situación. Con la aeronave descendiendo pronto a más de 12.000 pies por minuto, el controlador aéreo preguntó repetidamente por la distancia del vuelo a varios puntos de referencia, pero el primer oficial solo respondió: negativo, negativo. Para este punto, la tasa de descenso era tan alta y sus altitudes eran relativamente bajas que probablemente ya era imposible recuperarse, incluso si se hubieran tomado las acciones correctas de bajar el morro. Pero ahora, al menos alguien desconectó el autoacelerador y logró aumentar el empuje en ambas turbinas. Pero con el capitán tirando todavía de su mando de control, esto no tuvo ningún efecto. Simplemente siguieron cayendo cada vez más rápido. El capitán pronto exclamó: «Estamos a 14.000 pies y descendiendo, el avión es incontrolable». Y el primer oficial informó esto al controlador aéreo, quien preguntó cuántas personas había a bordo y cuáles eran sus intenciones. «152, el avión es incontrolable», respondió el primer oficial. Y esto fue lo último que se escuchó de la tripulación. Es imposible siquiera imaginar la desesperación que debieron sentir mientras caían en picada a través de la oscuridad, con el suelo acercándose rápidamente hacia ellos. Y en la parte trasera de la aeronave es poco probable que alguien tuviera idea de lo que estaba sucediendo. No se había dado ningún anuncio por altavoz, y no hubo comunicación con la tripulación de cabina, así que probablemente la gente solo pensó que la aeronave estaba atravesando una turbulencia fuerte. Durante los últimos segundos del vuelo, el sistema de advertencia de proximidad al terreno anunció: velocidad de descenso, whoop, whoop, arriba. Pero entonces todo terminó, cuando el vuelo 708 impactó contra un campo en una zona rural del occidente de Venezuela, con la nariz arriba y una tasa de descenso de más de 12.000 pies por minuto. El impacto destruyó completamente la aeronave y las 160 personas a bordo perdieron la vida al instante. La investigación sobre lo que terminó siendo el peor desastre aéreo en la historia de Venezuela determinó que las causas del accidente fueron la falta de conciencia situacional de la tripulación durante una prolongada pérdida de velocidad y una falla en la comunicación entre la tripulación que les impidió recuperarse de la pérdida de sustentación. Además, las condiciones inmediatas para el accidente fueron creadas por la decisión del piloto de ascender a un nivel de vuelo que estaba fuera de límites de rendimiento de su aeronave. En algunos aspectos, este accidente se pareció a otros accidentes por pérdida de sustentación a gran altitud que ocurrieron en los años 2000 y principios de los 2010, como el de Air France 447, y también puso en evidencia la falta de entrenamiento sobre este tipo de emergencias en aerolíneas de todo el mundo. Una cosa realmente importante que señalaron los investigadores fue que ninguno de los pilotos había sido entrenado para recuperarse de una pérdida de sustentación a gran altitud, donde descargar inmediatamente las alas bajando el morro es absolutamente crucial. Esto se compara con una pérdida de sustentación a baja altitud, donde es posible salir de la pérdida usando solo el empuje de los motores, y donde el entrenamiento para recuperarse de una pérdida de sustentación, en algunos casos, se había enfocado en minimizar la pérdida de altitud, en lugar de enfocarse en bajar el morro para descargar las alas. Esto llevó a que se pusiera más atención en este tipo de entrenamiento en todo el mundo, pero no hay manera de explicar este accidente sin también señalar el papel de la aerolínea, West Caribbean Airways. Su desesperada situación financiera había puesto una presión indebida sobre sus tripulaciones y, como se descubrió después, realmente no deberían haber estado operando en absoluto. Según las demandas presentadas después del accidente, el seguro obligatorio de West Caribbean Airways había vencido en julio de 2005, un mes antes del accidente, y nunca fue renovado. El día después del accidente, West Caribbean Airways y su único avión restante en condiciones de volar fueron suspendidos indefinidamente y nunca volvieron a volar. Pero para entonces obviamente ya era demasiado tarde. El momento para que los reguladores tomen medidas es antes de que se pierdan vidas, y si hay una lección que debe aprenderse de este horrible accidente, espero que sea esa.
Ahora, revisa estos otros videos a continuación y si quieres apoyar la misión de este canal, que es informar, educar y promover la seguridad en la aviación, por favor únete a mi equipo de Patreon usando el enlace de aquí abajo, que es patreon.com/join/mentorpilot. Que tengas un día absolutamente fantástico donde sea que estés y nos vemos la próxima vez. Adiós.